Joao Malek era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Había pasado por fuerzas básicas de Chivas, Santos Laguna e incluso equipos en Europa, por lo que muchos pensaban que tenía un futuro importante por delante. Pero la madrugada del 23 de junio de 2019, una decisión cambió su vida para siempre. Ese día, Malek manejaba un Ford Mustang por las calles de Zapopan, Jalisco, después de haber estado de fiesta. Las investigaciones confirmaron que iba a exceso de velocidad y que además conducía en estado de ebriedad. En un cruce, terminó chocando contra otro vehículo donde viajaban Alejandro y María Fernanda, una pareja que se había casado apenas un día antes. Ellos iban a prepararse para celebrar su boda cuando ocurrió el accidente. El impacto fue tan fuerte que ambos murieron en el lugar. Mientras las autoridades investigaban lo ocurrido, comenzaron a circular videos y fotos de la noche anterior donde se veía a Malek en un antro. Para muchas personas, ese detalle hizo que el caso generara todavía más enojo, porque parecía confirmar que había tomado la decisión de manejar después de una noche de fiesta. El futbolista fue detenido y enviado al penal de Puente Grande. Después del proceso, fue declarado culpable de homicidio culposo agravado y recibió una sentencia de 3 años, 8 meses y 15 días de prisión, además del pago de una reparación del daño. La familia de las víctimas consideró que la condena era insuficiente y cuestionó cómo alguien podía causar una tragedia así y después recuperar su libertad en poco tiempo. En diciembre de 2020, Malek salió de prisión tras aceptar su responsabilidad y cumplir con los requisitos del proceso. Más adelante intentó continuar con su carrera futbolística, aunque ya no volvió a tener el mismo impulso que antes. El caso volvió a dar de qué hablar en 2023, cuando se hicieron virales imágenes de su boda. Muchas personas criticaron que celebrara un nuevo matrimonio justo en el mismo mes en que, años atrás, había provocado la muerte de una pareja de recién casados. La historia de Joao Malek quedó marcada como uno de esos casos donde una sola noche terminó destruyendo varias vidas, la de las víctimas, sus familias y también la carrera de un jugador que parecía tener un gran futuro. Sí, estoy perfectamente consciente que voy a tener que vivir con eso, no mañana ni pasado, el resto de mi vida. Es importante que yo esté bien mentalmente para poder deportivamente dar buenos resultados. Entonces estoy muy consciente que pues no va a ser fácil, es la realidad. Mucha gente no lo vio con buenos ojos, se me cerraron puertas, que es la verdad. No puedo mentir y decir que no, que es en realidad, si me están brindando la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Igual yo entiendo que mucha gente a lo mejor piensa que es rápido, pero al final del día yo creo que todos merecemos segundas oportunidades y que tenía que retomar mi carrera en algún momento. Gracias a Dios fue muy rápido y mira, pues el día de hoy estamos aquí, me toca estar de vuelta. Lo que pasó con el Borre en una cancha de Guadalajara un domingo 8 de septiembre de 2024 es uno de esos casos que no se sienten como un accidente, porque lo que se suponía era un partido de fútbol terminó siendo un trágico final para un adolescente de apenas 16 años. El partido se disputaba entre el Viper y el Deportivo Esmeralda. Lo iba ganando el Viper 3-0, pero el ambiente se empezaba a sentir muy tenso. No fue hasta que un choque fuerte entre dos jugadores terminó en algo mucho más grave. El Borre reclamó la falta y ahí mismo el otro jugador, Moisés Pulido, se le fue encima a golpes directamente a la cara. Los golpes fueron tan fuertes que el Borre se desplomó en la cancha y empezó a convulsionar. Moisés Pulido, al ver lo que le había ocasionado al Borre, se terminó yendo del lugar sin que nadie pudiera detenerlo. Más tarde los paramédicos se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado muerto ahí mismo. Llegó la policía a acordonar la zona y la fiscalía abrió una carpeta de investigación. Pero lo que empezó a resultar muy extraño y que rápidamente la gente comenzó a comentar es que este torneo lo organiza La Luz del Mundo, una organización religiosa muy reconocida.
También se dieron cuenta de un detalle muy importante en el partido, y es que justamente en el momento en que comienza la agresión hacia el Borre, el camarógrafo mueve el lente hacia otro lado, evitando capturar el momento exacto en que Moisés Pulido golpea al Borre, haciendo que no haya evidencia de este momento. A raíz de esto surgieron comentarios de que no era la primera vez que esta organización religiosa trataba de encubrir hechos ocurridos dentro de la comunidad, pues en 2001 Daniel Maldonado Ruf, hermano del rapero Secan, fue asesinado a tiros precisamente tras un partido en ese mismo Club Deportivo Provincia. Gracias a todos los que me han escrito, a todos los que lo conocían, que se llevaron a un cabrón, pero se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo. Y eso duele bien, cabrón. Se llevaron a un vato con un chingo de sueños, con 3 morritos que son mis sobrinos y que son todas su... Finalmente, el 10 de octubre de 2025, Moisés fue capturado tras permanecer prófugo durante más de un año. Fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple intencional y se le impuso 1 año de prisión preventiva justificada mientras se enfrenta su juicio. El 10 de octubre de 2009, millones de mexicanos estaban pendientes del partido contra El Salvador. México necesitaba ganar para asegurar su lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010 y lo consiguió con un marcador de 4-1. La gente salió a festejar a las calles y lugares como el Ángel de la Independencia se llenaron de aficionados celebrando la clasificación. ¡Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! Sin embargo, mientras muchos todavía seguían hablando del partido, durante la madrugada del 11 de octubre ocurrió algo completamente distinto. El gobierno anunció el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Poco después, fuerzas federales llegaron a las instalaciones de la empresa, tomaron el control y retiraron a los trabajadores que se encontraban laborando en ese momento. Desde ese instante, la empresa dejó de operar. Minutos antes de las 11 de la noche del sábado, 1000 elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Melchor Ocampo y Marina Nacional. La decisión dejó sin trabajo a cerca de 44,000 empleados y provocó protestas que duraron meses. El gobierno argumentó que la empresa tenía problemas financieros muy graves, gastaba más dinero del que generaba y ya no era sostenible mantenerla funcionando. Con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a señalar este hecho como una posible cortina de humo. La razón es sencilla. El cierre ocurrió justo cuando la atención de gran parte del país estaba puesta en el partido de la selección mexicana y en las celebraciones por la clasificación al Mundial. Según esta teoría, el momento habría sido elegido para que una decisión tan polémica generara menos atención inmediata y menos reacción pública de la que habría tenido en un día normal. Hasta hoy no existe una prueba que demuestre que el partido fue utilizado deliberadamente para distraer a la población. Sin embargo, la coincidencia entre ambos acontecimientos hizo que este caso se convirtiera en uno de los ejemplos más mencionados cuando se habla de posibles cortinas de humo en México. La historia de Omar el Gato Ortiz tomó un rumbo que muy pocos imaginaron. Lo que parecía ser la carrera normal de un futbolista profesional terminó convirtiéndose en un caso criminal que llamó la atención de todo el país. En 2012, su nombre dejó de relacionarse con partidos para aparecer en las noticias tras ser detenido y señalado por formar parte de una banda dedicada a privar de la libertad a personas con dinero.
En enero de 2012, Omar fue detenido discretamente por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León tras ser delatado por otros integrantes del grupo que ya habían sido capturados. En un principio, su familia incluso denunció su desaparición al creer que había sido secuestrado. Sin embargo, el 7 de enero fue presentado oficialmente ante los medios como integrante de una célula del Cártel del Golfo. La detención también estuvo rodeada de polémica, pues el exjugador aseguró que había sido golpeado e incomunicado para obligarlo a confesar. Pues un día salgo de mi casa, me agarran, me llevan a un lugar, gente desconocida porque no tenían identificación ni nada. Me empiezan a hablar de droga, de armas, de dinero y al final me hacen firmar unas hojas. Y al otro día me presentan ante los medios como soy Castor, ¿Qué firmaste? pues no sé, Hasta la fecha no sabes si se fue expediente. no sabía que había firmado, solamente que yo he participado en ese puesto. Desde que el día que me agarraron, a mí me taparon el rostro, me sujetaron de las manos y hasta que me presentaron ante el papel ese, fue cuando me descubrieron a mí el rostro, quitaron las cosas de las manos y solamente amenazado me dijeron que filmar. Así, ¿Amenazado o torturado? pues ya había sido torturado 3 días. 3 días estuve desaparecido. Omar declaró que no participaba directamente en los secuestros, sino que se encargaba de identificar posibles víctimas. Buscaba personas con una buena situación económica y que, además, fueran consideradas blancos fáciles. Y quiero agregar que no exijo mi libertad. Lo que exijo es que me juzgue conforme a las pruebas que tienen tanto a favor y en contra mía. ¿Qué pruebas tienen en tu cuenta? El señalamiento de 2 personas. Directo. De 2 muchachos que están internados también aquí, que dicen, creo que él puso el tiro. Los afectados, obviamente sí me reconocen, que futbolista, conocido, pero que en ningún momento me señalan a mí como que yo los agredí, o sea, que yo fui, no me vieron, nunca escucharon mi voz, nunca dicen que sí participé yo, o sea, en el grupo. Según su versión, por cada persona que señalaba llegaba a recibir pagos de hasta 200,000 pesos. Durante la investigación también se reveló que Omar consumía sustancias ilícitas. Según su propio testimonio, comenzó a hacerlo cuando tenía apenas 14 años. Lo más llamativo es que ese hábito no terminó con el paso de los años, pues incluso cuando ya era futbolista profesional volvió a involucrarse con ellas. Yo había consumido alguna ocasión de marihuana. Una vez tenía yo, no sé, 14, 15 años y fumé un poquito cigarro de marihuana que me invitaron. Me quedé dormido y dije, no, voy a dormir. Cocaína consumí ya grande, ya era futbolista, en alguna tiempo de vacaciones. 1 o 2 dosis pero no ¿Se ve mucho? no sé, Gracias, ¿sabes? no. O sea, dentro de mi ambiente, con futbolistas no. Lo que pasa es que fuera del ambiente del fútbol yo conocía a mucha gente. A pesar de que durante años insistió en que su papel se limitaba a proporcionar información y que nunca participó directamente en los secuestros, después de 7 años le dictaron una condena de 75 años de prisión por secuestro, privación ilegal de la libertad de una menor de edad y asociación delictuosa. Desde entonces, Omar permanece recluido en el penal de Cadereyta, en Nuevo León. Durante su estancia en ese centro penitenciario, se han registrado varios motines y enfrentamientos entre grupos criminales, y en algunos de ellos ha resultado lesionado. Para sobrellevar el encierro, encontró refugio en el cristianismo y con el tiempo se convirtió en pastor dentro de la misma cárcel. Actualmente dedica gran parte de su tiempo a platicar sobre los errores que cometió cuando se encontraba en la cima de su carrera. Soy feliz, en este lugar soy feliz. Mucha gente no lo ha entendido, mucha gente, incluso familiares míos, no entienden el cómo una persona puede ser feliz en este lugar o el creerse que está en una comodidad en este lugar.
pero... ¿Cómo es tu relación con Dios, Omar? 24 horas. 24 horas. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? No, pues yo estoy, la verdad, agradecido que haya puesto su mano en mí. No lo merezco, como ningún ser humano merece que Dios ponga la mirada en él por toda la maldad que hemos hecho. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo no he hecho maldad porque no he llegado a un lugar como este. Todo ocurrió durante un partido amateur en la cancha Amigos del Balón, en Tulancingo, Hidalgo. Jugaban Canarios Rojo Gómez contra Indavista y parecía un encuentro normal. El problema empezó cuando el árbitro, Víctor Trejo, expulsó a Rubén Rivera, jugador de Canarios, por reclamar una falta. Rivera se enfureció, se acercó al árbitro y le dio un cabezazo en la cara. El golpe fue tan fuerte que Víctor cayó al suelo inconsciente frente a jugadores, entrenadores y espectadores. Mientras algunas personas intentaban ayudar al árbitro, Rivera escapó del lugar, subió a un automóvil y se fue antes de que llegaran las autoridades. Cuando los paramédicos revisaron a Víctor Trejo, de 59 años, ya había fallecido. Los médicos determinaron que murió por una lesión grave en la cabeza provocada por el golpe. La policía inició una búsqueda para encontrar a Rubén Rivera, pero hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido. El caso causó indignación en la comunidad deportiva y muchas personas siguen exigiendo justicia para el árbitro. Después de esperar 23 años sin ganar un título de liga, el Cruz Azul por fin logró coronarse campeón en el torneo Guardianes 2021. Le ganaron la final a Santos Laguna con un marcador global de 2-1. Para los seguidores del equipo, esto significó mucho más que un trofeo, porque venían de perder varias finales de forma dolorosa en las décadas anteriores, y ya se sentía como una racha interminable de fracasos. La victoria de 2021 terminó con una espera de muchos años para los fans. Por eso, cuando finalmente ganaron, las calles se llenaron de festejos y el descontrol fue total. Pero esa alegría llegó apenas unos días después de una tragedia que había golpeado a la Ciudad de México, el desplome de la línea 12 del metro. Esto sucedió la noche del 3 de mayo de 2021, exactamente a las 10:22. El tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó mientras los vagones pasaban por ahí. ¿Cuántos más vienen adentro? Sí, espérame, oye, espérame, hijo. Murieron 27 personas y hubo alrededor de 80 heridos. Fue un suceso que paralizó al país y desató una pelea política y social muy intensa sobre quiénes fueron los responsables de la construcción, cómo se manejó el mantenimiento y qué tan inseguro era realmente el transporte público en ese momento. La gente y las familias empezaron a exigir respuestas y que alguien se hiciera responsable, porque quedó claro que esto no fue un simple accidente, sino el resultado de la falta de mantenimiento y de errores que fueron ignorados durante mucho tiempo. Todo empeoró cuando comenzaron a salir investigaciones y videos que mostraban qué tan mal estaban realmente las cosas. Pero el 30 de mayo de 2021, el Cruz Azul ganó el campeonato y la atención de la gente cambió de rumbo. Ese triunfo deportivo terminó ocupando todos los reflectores, haciendo que el interés por lo que había pasado disminuyera y que las investigaciones perdieran fuerza con el tiempo. Ignacio Nacho Flores fue una figura clave para el Cruz Azul. Se le reconoce como uno de los defensas más sólidos que ha dado México y sobre todo como un emblema absoluto del club. Jugó toda su vida profesional ahí, al grado de que en su momento fue quien más partidos vistió la camiseta celeste en la historia del equipo.
Su trayectoria fue impecable. Estuvo en la selección mexicana durante el Mundial de Argentina 78 y fue elegido como el mejor lateral de la primera división 3 años seguidos, entre 1979 y 1981. Ya al final, las lesiones empezaron a ser un problema constante, así que en 1989 decidió colgar los botines. Se retiró después de 18 temporadas defendiendo al Cruz Azul, acumulando un registro de 551 partidos jugados, 20 goles anotados y 5 títulos ganados. Años después, en 2011, ocurrió algo que impactó a todo el medio futbolístico por la forma en que sucedió. Nacho iba en su coche por Cuernavaca, Morelos, cuando un grupo armado le cerró el paso. Sin mediar palabra ni dar explicaciones, abrieron fuego contra el vehículo, le dispararon 27 veces. Las heridas que recibió en el cráneo, el tórax y el abdomen le quitaron la vida prácticamente al instante. El caso quedó marcado por un vacío absoluto. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron los responsables, ni qué motivo hubo detrás de un ataque así. El crimen sigue sin resolverse. Personas ligadas al crimen organizado habrían intentado involucrarlo en negocios ajenos al fútbol, buscando utilizar su nombre y su imagen para dar apariencia de legalidad a operaciones financieras. Flores, de acuerdo con estas versiones, se habría negado de forma reiterada. Decir que no, en un contexto dominado por la violencia, no siempre es una opción segura. Días después de esas presuntas negativas, el ataque ocurrió. Marbella Ibarra Flores nació en Acapulco, Guerrero. Era abogada, futbolista y entrenadora que se dio a conocer como una de las pioneras en el fútbol femenino en México, y aunque nunca llegó a jugar como futbolista profesional, tenía una visión muy clara. Durante años trabajó como abogada civil en las oficinas del Ministerio Público de Tijuana, pero también tenía una estética y vendía cosméticos. Con los ingresos de ambos empleos, logró ahorrar para poder financiar un proyecto deportivo que al inicio parecía inalcanzable. Ella sabía que Tijuana estaba rodeada de mucha violencia y que el fútbol podría ser mucho más que un juego, pues lo veía más como una herramienta que podía cambiar la vida de las mujeres. En 2014, Marbella fundó el equipo de fútbol Las Olas de Tijuana, convirtiéndose en entrenadora del primer equipo femenil profesional del club, en una época en la que todavía no existía una liga nacional oficial. Pero Marbella no solo entrenó equipos, sino que durante años continuó insistiendo para que el fútbol femenil fuera tomado en serio por la federación, y así, en 2017, se creó la Liga MX Femenil. Junto con su famosa frase, hay sueños que solamente se alcanzan con los pies, continúa inspirando a muchas más mujeres que practicaban este deporte. Años después dejó la directiva de Las Olas de Tijuana y fundó la asociación civil FUTFEM Sin Fronteras, teniendo como gran proyecto Ellas Juegan. Se enfocaba principalmente en zonas marginadas y que carecían de recursos, buscando niñas y jóvenes con gran talento y afición por el fútbol. Esto lo hacía únicamente con dinero que salía de su bolsillo, lo que hacía notar aún más su amor por el fútbol. Financiaba todos los viáticos que llegaban a tener para que estas jóvenes pudieran realizar visorías en distintos clubes deportivos y así explotar aún más su potencial. Pero en 2018, a pesar de todo el esfuerzo y activismo comunitario que hacía, Marbella fue privada de su libertad en Baja California. Durante un mes, sus secuestradores ejercieron un grado de violencia que era imposible de creer. El 15 de octubre de ese mismo año fue localizado su cuerpo envuelto en una cobija y atado de pies y manos en un terreno abandonado en playas de Rosarito, muy cerca de Tijuana. Y encontramos únicamente un bulto que parecía que era una persona. Ya una vez que se presentó periciales y su procuraduría, pues fueron quienes nos dijeron que se trataba de una mujer, ¿verdad?, la que se encontraba envuelta en cobijas. Pese a la brutalidad del crimen y al profundo impacto que causó en la sociedad, las autoridades de la Procuraduría jamás aclararon con certeza el motivo o trasfondo detrás de lo que le hicieron, ni de las personas que pudieron estar implicadas, resaltando aún más lo grave que son los asesinatos de mujeres y la inseguridad que hay en la zona fronteriza sin que nadie haga nada.
Aunque su historia terminó demasiado pronto, el trabajo de Marbella siguió dando frutos. Hoy en día, su legado permanece vivo en cada uno de los 18 equipos que forman parte de la Primera División Femenil en México, que existe en gran medida gracias a que ella decidió abrirse paso cuando muy pocas personas creían que algo así fuera posible. Apenas la principal precursora de fútbol mexicano en México, Marbella Ibarra, fue encontrada sin vida en la localidad de Rosarito, en Baja California. Su cuerpo fue hallado envuelto en plástico, con las manos y los pies amarrados. Desapareció desde el 19 de septiembre. Fue la fundadora de las Xolas, en Tijuana, símbolo del fútbol femenil en este país, que terminó así. Ya estuvo, ¿no? Ella siempre fue una persona seria, reservada, pero muy agradable, muy servicial. Antonio de Nigris tenía una obsesión que lo movía más allá de lo razonable. El Tano no encajaba en el molde del futbolista que alcanza el éxito y se instala en la zona de confort. Lo suyo fue una ruta errática y frenética, pasando por 13 equipos en solo 9 años. Le tocó acostumbrarse a ritmos de vida radicalmente distintos, idiomas ajenos y entornos desconocidos en México, España, Colombia, Brasil, China y Turquía, todo con tal de no dejar de jugar. Detrás de ese ritmo, Antonio escondía un problema que podía costarle la vida. Nació con una malformación en el corazón y los médicos fueron claros, su cuerpo no estaba preparado para soportar el esfuerzo de un futbolista profesional. Cada vez que salía a la cancha, sabía que estaba arriesgando algo mucho más importante que un partido. Cualquier otra persona habría preferido la seguridad de una vida larga y tranquila sobre el césped, pero él decidió ignorar el riesgo. De hecho, hizo lo impensable para alguien con su condición. Después de 7 años de ausencia, regresó a la selección mexicana. Era como si su organismo se negara a aceptar las reglas que la biología le había impuesto, forzando una última etapa que desafiaba cualquier lógica médica. El 16 de noviembre de 2009, en su casa en Larissa, Grecia, esa realidad que había estado ignorando finalmente lo alcanzó. Un dolor agudo en el pecho lo sacó de la cama de madrugada. Aunque la asistencia médica se movilizó, el trayecto al hospital fue suficiente para que su corazón se rindiera a los 31 años. Es el suceso más espantoso que he tenido en mi vida. Es el trauma más difícil. Fue lo más duro que he vivido porque me traje a mi hermano de allá, el cuerpo, para entregárselo a mis papás. Yo no sabía lo que era ser fuerte hasta que me tuve que hacer fuerte por eso a huevo, pero lo abracé mucho tiempo. Me quedé llorando con él ahí un rato y sinceramente lo recuerdo mucho, pero trato de no clavarme tanto porque luego me pongo medio triste. Sus cenizas fueron depositadas en el Estadio Tecnológico de Monterrey, el sitio donde su carrera había arrancado años atrás, cerrando un ciclo que él mismo se encargó de marcar con sus decisiones. Que iba bajando la caja y le digo, ahí está su hijo, y ya, yo llegué, me fui inmediatamente a la casa y ni salí. Yo creo que al velorio ya aquí, yo llegué 10 minutos nada más para cumplir y ya no quería estar. Yo me lo había aventado allá. Antes de que muriera, nos juntamos los tres y le dije que lo amaba mucho y que los mejores hermanos que me habían tocado y que si les pasaba algo yo iba a estar ahí. Pero pasó esto y no tienes el control de nada y no le puedes echar la culpa a nadie. El 20 de agosto de 2011, el territorio Santos Modelo estaba lleno. Santos Laguna enfrentaba a Monarcas Morelia en un partido que parecía ser una jornada normal de la liga, pero todo cambió de un momento a otro. Cuando faltaban apenas 5 minutos para terminar el primer tiempo, el ambiente dentro del estadio se transformó. Sin aviso, comenzaron a escucharse detonaciones afuera del recinto. El árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. Sí, señor. El entrenamiento, sí. Guárdate. Sí, señor. Ya estamos aquí detrás de la cancha de Morelia. La verdad, se están escuchando unas detonaciones todavía. El caos fue inmediato.
los asistentes, los jugadores en la cancha y la prensa que cubría el evento reaccionaron por puro instinto de supervivencia. La gente comenzó a correr hacia los vestidores y cualquier zona que pareciera resguardada. Tiempo después, las autoridades explicaron que un grupo armado estaba circulando por una calle cercana al complejo. Según su versión, los disparos ocurrieron durante un intento de detenerlos que terminó saliéndose de control. Por suerte, nadie del público ni los jugadores resultó herido, aunque sí se reportó que varios elementos de seguridad quedaron lesionados durante el enfrentamiento. Este episodio ocurrió en un momento complicado para México. Era la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando la estrategia de seguridad del gobierno provocó enfrentamientos constantes en diferentes partes del país. Lo que pasó en el estadio fue una muestra de cómo esa ola de violencia empezó a llegar incluso a lugares que antes parecían estar alejados de ese tipo de situaciones,